Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, hermanos, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 23, hermanos. Voy a dar lectura, así dice la palabra de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos bendigas en esta mañana. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu quien nos ministre, quien nos hable en este momento, Señor. Por favor, Padre, yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en los mensajes anteriores, hermanos, veíamos sobre la bienaventuranza del amor fraternal. Luego también vimos en el mensaje anterior sobre la gran intercesión de Cristo por el amor fraternal. Él intercede para que sus discípulos tuvieran el amor fraternal, vivieran, practicaran el amor fraternal, para que estuvieran unidos, para que hubiera unanimidad entre ellos. Hoy veremos, hermanos, en un sentido ya más práctico, lo que es el amor fraternal. Veremos lo que viene a ser, lo que viene a significar el amor fraternal, hermanos. Y primeramente, hermanos, quisiera que comprendiéramos qué no es el amor fraternal. ¿Qué cosa no es el amor fraternal? Bueno, no es una moda. En primer lugar, el amor fraternal no es una moda. No es de que hoy agarramos una moda y nos empezamos a procurar unos a otros, a preocuparnos unos por los otros, a orar unos por los otros, a amarnos en el amor de Jesucristo los unos a los otros, pero solo por un tiempo, porque viene a ser como una moda. Y posteriormente, conforme pasa el tiempo, nos aburrimos o se nos olvida y dejamos de practicar el amor fraternal. Eso no es el amor fraternal. El amor fraternal no es una moda. Tampoco es sentimientos o emociones o una llamarada de cartón. Tampoco es un asunto de un amor temperamental. Es decir, si siento amar, si siento procurar a los hermanos, si siento buscar a los hermanos, lo voy a hacer. Pero si no siento, no lo hago. Eso no es el amor fraternal. El amor fraternal nada tiene que ver con un amor temperamental. Tampoco, hermanos, el amor fraternal tiene su origen en fuerzas humanas o en resoluciones humanas. Es decir, que el amor fraternal, la unanimidad, la unidad entre los hermanos se logra por meramente fuerzas humanas. Que el líder, que el encargado, que el ministro, que el pastor les diga, tenemos que amarnos. Y entonces empezamos a trabajar sobre ello y a amarnos unos a otros, a preocuparnos los unos por los otros, a procurarnos los unos a los otros, pues porque nos dijeron que hay que hacerlo. Y esto comúnmente ocurre en muchas iglesias, que el amor fraternal tiene su origen en fuerzas humanas. Muchas iglesias de continuo hacen convivios porque procuran el amor fraternal. Y no está mal hacer convivios. Yo no estoy diciendo que esté mal hacer un convivio. De hecho, es bueno, es saludable. No la pasamos muy a gusto, no la pasamos muy a toda edad cuando logramos hacer un convivio. Pero
ese no es el motor, esa no es la raíz, ese no es el origen y no es lo que meramente va a procurar, va a promover el amor fraternal. O sea, el amor fraternal no tiene su origen en lo humano, en fuerzas humanas o en resoluciones humanas o en determinaciones humanas o en promociones humanas. No, el amor fraternal, hermanos, es del Espíritu. Tiene su origen en Dios, tiene su origen en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que necesita estar Dios en un lugar para que se pueda vivir, se pueda practicar el amor fraternal, la unanimidad en la iglesia, la unidad. En el pasaje que leímos, el Señor Jesucristo, hermanos, lo dice muy claramente, lo apunta muy claramente. Dice, lo volvemos a leer en Juan 17:23. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ve cómo el Señor Jesucristo pone muy claro, subraya muy claramente, apunta muy claramente lo que es el amor fraternal. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el motor del amor fraternal? Volvemos a leer la primera parte del verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos. Esa es la clave. ¿Quién puede practicar el amor fraternal? ¿Dónde tiene su origen? ¿Dónde nace el amor fraternal? ¿O cuál es el motor del amor fraternal? Jesucristo viviendo en una persona. Si Cristo no habita en el corazón de una persona, esa persona, por más que se esfuerce por practicar el amor fraternal, por vivir el amor fraternal, por procurar la unanimidad de la iglesia, no podrá. Inmediatamente se cansará, inmediatamente se fastidiará. No tardará mucho en agotarse, no tardará mucho en cansarse, no tardará mucho en desanimarse y en decir, no se puede, las personas son muy difíciles. ¿Cómo quieren, cómo me piden que yo ame a las personas, a los hermanos y a las hermanas de la iglesia si son muy difíciles, si tienen un carácter muy terrible, si la verdad son insoportables? Si no son sencillos, no son humildes. En cambio, hermanos, el que tiene a Jesucristo en su corazón, sí se puede amar, porque no lo está haciendo en sus fuerzas, no está amando en sus fuerzas, está amando en el poder de Jesucristo y es el amor de Cristo en él el que lo lleva a amar a las personas. Lo dice claramente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nos está dando la clave, nos está dando el secreto, nos está poniendo muy claramente el origen, la causa, el motor, el motivo, la razón por la cual una persona puede amar, porque tiene a Jesucristo en su corazón. El que tiene a Jesucristo en su corazón, porque se arrepintió de sus pecados, porque arregló cuentas con Dios, porque se convirtió al Señor Jesucristo, porque le entregó su vida al Señor Jesucristo, porque ama y vive para el Señor Jesucristo, ese tiene el amor del Señor Jesucristo en él, ese tiene el amor de Dios en él, y entonces puede amar a sus hermanos, aunque sean difíciles, aunque sean complicadas las personas, aunque no sea sencillo, aunque no sea fácil, pero él puede amarlos, porque su amor no es una llamarada de cartón, su amor no son emociones, no son sentimientos, su amor no es temperamental. Sea como sean los hermanos y las hermanas, él los va a amar, él los va a procurar, porque hay humildad en él. La persona que tiene al Señor Jesucristo en su corazón tiene humildad, tiene paciencia, tiene benignidad y va a amar a sus hermanos y a sus hermanas de la congregación, aunque sean muy difíciles, aunque tengan un carácter muy terrible, aunque sean insoportables.
pero los va a amar, va a ser paciente con ellos siempre, en todo tiempo. No nomás los va a aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, sino que siempre va a ser benigno, va a ser paciente, va a ser humilde, porque tiene a Jesucristo viviendo en su corazón. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad. En otras palabras, para que puedan tener el amor fraternal y para que pueda haber unanimidad entre ellos. La clave, el secreto está en tener al Señor Jesucristo viviendo en ellos. Esa es la clave, que tengan al Señor Jesucristo en sus corazones, que hayan nacido de nuevo, nacido del Espíritu, que se hayan arrepentido de todos sus pecados, que se hayan convertido a Dios, que estén viviendo para Dios. Ellos son los que van a cuidar el amor entre los hermanos, a fomentar el amor fraternal. Se van a esforzar por que entre la congregación, entre los hermanos, haya y se viva y se practique el amor fraternal. Cuando tú ves que una persona se desanima, cuando tú ves que una persona dice qué difícil es amar, cuando ves que una persona solo ama por un tiempo se desvive por los hermanos de la iglesia, por su propia familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus hijas, pero luego se cansa, se agota porque se da cuenta que son muy difíciles. Entonces, quiere decir que esa persona no tiene a Jesucristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene amor, tiene el amor de Dios en él. Personas que se han arrepentido tienen a Jesucristo en sus corazones. Vemos entonces aquí en Juan 17, hace 8 días lo veíamos a detalle, cómo nada más en el capítulo 17 de Juan, en 5 ocasiones Jesús oró, clamó, intercedió, gimió, para que sus discípulos practicaran el amor fraternal, para que estuvieran unidos, para que todos estuvieran preocupados por las metas espirituales, por los asuntos del reino. Eso es la unanimidad, que todos están preocupados por el reino de Dios, que todos están preocupados por los propósitos del Espíritu, por la obra de Dios, por el extendimiento del Evangelio, por la predicación de la palabra de Dios, por las almas. O sea, lo que lleva a unir a los hermanos, porque siempre hay una causa que une a las personas. Siempre hay una causa que une a un grupo, a una asociación civil, a un partido político, a una organización sindical. Siempre hay una causa que los une. A veces los une el que quieren ganar una gobernatura y los une y pelean juntos. Quieren ganar una presidencia municipal y entonces se unen, trabajan unidos porque quieren ganar esa presidencia. Trabajan unánimes, con celo, con pasión, porque los une una meta. Todos están persiguiendo esa meta y la meta, el objetivo, el propósito, la intención es lo que los une. Porque los equipos deportivos los hace trabajar juntos, unidos. ¿Por qué? ¿No ves que cada quien juegue por su lado? ¿No ves que cada quien lleva el balón por su lado y se mueve como se le antoja? No, sino que hay una estrategia y trabajan unidos, juegan unidos, se disciplinan para jugar, cada quien en su punto, cada quien en su lugar, cada quien en la estrategia que le tocó. ¿Por qué? Pues porque quieren ganar un campeonato. Por eso. Y entre ellos a veces se caen gordo, entre ellos. Pero, ¿qué los hace trabajar juntos? ¿Qué los hace trabajar unánimes? ¿Qué los hace trabajar unidos? La meta, el objetivo, el propósito. Quieren ganar el torneo, quieren ganar la copa, quieren ganar la liguilla, quieren ganar el campeonato. Entonces los hace trabajar juntos. Bueno, cuando la Biblia nos habla del amor fraternal y de la unidad, de la unanimidad, ¿qué es lo que une a la iglesia? ¿Las metas personales, las metas egoístas? No, los propósitos del Espíritu, los propósitos del reino, la obra de Dios. La obra de Dios, el nombre de Dios, el honor de Dios, el extendimiento del reino. Eso es lo que une a una iglesia. Eso es lo que hace que trabajen juntos, que todos se unen porque hay que hacer la obra aquí, hay que hacer la obra allá.
Hay que luchar por este propósito del Espíritu, clamando todos por una sola meta, por una sola visión, por una sola intención. Y eso es glorioso, y eso es maravilloso, y eso es precioso. Eso es lo que hace que una iglesia esté unida. Eso es lo que hace que una iglesia trabaje al unísono. Eso es lo que hace que haya amor fraternal. Que todos están viendo por el honor de Dios. Que todos están preocupados por el extendimiento del reino. Que todos han captado la carga del Espíritu. Se olvidan de sus metas egoístas, se olvidan de sus metas personales. Y no que esté mal que tengas metas personales. ¿Qué pueden ser las metas personales? Un trabajo, levantar un negocio, son metas personales. Y aún ahí puedes pedir oración para tus hermanos. Hermanos, oren por mí, porque necesito levantar este negocio, hermanos. Oren, que Dios me bendiga. Y claro que oramos por tu negocio. Hermanos, ayúdenme a orar porque se me está dificultando en la carrera. Se me está dificultando una materia. Se me está dificultando la presentación de un proyecto. Oren por mí, hermanos, por favor. Claro que oramos por ti, porque somos hermanos y nos amamos, y tus preocupaciones y tus aflicciones y tus angustias son nuestras angustias, y así las tomamos. Pero por encima de ello hay metas generales, prioritarias, que son las que nos consumen a todos, y son las metas, los propósitos, los objetivos del Espíritu. Y eso es lo que hace que el pueblo se ame, las metas de Dios. Eso es lo que hace que la iglesia se una, estén unidos, unánimes, porque todos están viendo y luchando y persiguiendo que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea exaltado. Todos están sobre eso. Todos están sobre ese propósito, sobre esa meta, sobre esa intención. Fíjate cómo los discípulos, hermanos, lo entendieron muy bien. Lo vemos ahí en Hechos, hermanos, 1:14. Si volteas conmigo a Hechos, capítulo 1, verso 14. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice así, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué era lo que tenía a este grupo de discípulos orando juntos? ¿Qué es lo que hizo que estos discípulos de Cristo estuvieran unánimes en oración? Todos ayunando, todos clamando, todos gimiendo ante Dios con lágrimas, con ruegos, con súplicas, orando intensamente. Los propósitos del Espíritu, las intenciones del Espíritu, las metas del Espíritu, el reino de Dios, la obra de Dios. Y es tremendo ver cómo las metas del Espíritu, los propósitos del Espíritu, los hizo estar unánimes. ¿Sí se fijan? Jesús ya se había ido, ya había vuelto a los cielos otra vez, había regresado a la gloria, pero les había dicho una cosa: me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Les dijo, ustedes son responsables de que la obra de Dios se extienda. Ustedes son responsables de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Ustedes son responsables de que las almas se salven. Ustedes son responsables de que el nombre de Dios sea conocido. Ustedes son responsables de que la gente conozca a Dios. Ustedes son responsables de que la obra de Dios llegue hasta los más remotos lugares. Y ellos captaron eso. Ellos entendieron eso. Y sintiéndose impotentes, sintiéndose débiles, sintiéndose ellos incapaces de sacar adelante la obra, de cumplir con las expectativas de Dios, se pusieron a orar y a clamar para que el Espíritu Santo viniera, descendiera y los bautizara con poder y fuego. Y no dejaron de orar hasta que no tuvieron esa experiencia. Si te fijas, hermano, lo que unifica a una congregación, lo que hace que una congregación esté unánime, unida, lo que hace que una congregación se amen realmente, los propósitos de Dios, hermanos. Ahí en Hechos 2:44, hermanos. Hechos capítulo 2, verso 44. Hechos 2:44 dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. Aquí nuevamente subraya, hace énfasis, señala
que la raíz, el fundamento para que haya unanimidad, que haya unidad, que haya amor fraternal, es tener a Jesucristo en tu corazón. Haberte arrepentido de todos tus pecados y haberte convertido genuinamente, sinceramente al Señor Jesucristo. Por eso dice todos los que habían creído. Aquí implica que se habían arrepentido y se habían entregado al Señor Jesucristo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no vas a poder amar como Dios manda. Te vas a cansar, te vas a desanimar. Tu amor por las almas va a ser una llamarada de cartón. Tu amor por las almas va a ser temperamental, va a ser emocional, va a ser sentimental. Va a depender si estás de buenas o no estás de buenas. Si estás de buenas vas a amar y vas a perdonar y vas a ser benigno y vas a ser paciente. Pero si estás de malas, sencillamente se te va a hacer muy pesado amar, muy difícil amar y vas a estar cayendo en continuos desánimos. Ahí en Hechos 4:32, Hechos 4:32, Hechos 4:32, Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es impresionante, hermanos. Vamos a verlo parte por parte. En primer lugar dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Otra vez subraya, remarca, señala, apunta que los que pueden practicar la unanimidad, la unidad en la iglesia, el amor fraternal, son los que han creído. O sea, los que tienen a Jesucristo en su corazón, los que se han arrepentido y convertido al Señor Jesucristo. Ellos son los que pueden practicar el amor fraternal. Ellos son los que pueden practicar la unanimidad, la unidad de la iglesia. Por eso dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Por qué dice de un corazón y un alma? Quiere decir, tenían todos una sola meta, tenían todos una sola visión, tenían todos un solo propósito, perseguían una sola meta, la meta del Espíritu. Querían que Dios fuera conocido, que Dios fuera honrado, que Dios fuera glorificado. Les importaba el reino de Dios, les importaba la obra de Dios. Y luego dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Significa acaso que Dios está en desacuerdo con la propiedad privada? ¿Que no existe la propiedad privada? ¿A eso se refiere? No se refiere a eso. Se refiere a que nadie actuaba egoístamente. Se refiere a que por la obra, por el honor de Dios, por el reino de Dios, por las metas del Espíritu, todos tenían un corazón generoso. Todos estaban dispuestos a apoyar, todos estaban dispuestos a dar. Nadie era mezquino, nadie era tacaño, todos eran de un corazón generoso. A eso se refiere. Nadie escatimaba lo suyo. Todos estaban dispuestos a desprenderse por el nombre de Dios, por la obra de Dios, por el reino de Dios. Todos estaban dispuestos a ser generosos por el reino de Dios. Tremendo, hermanos. Y ahí en 1 Corintios 1:10, hermanos, si volteas conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. 1 Corintios 1:10. Aquí vemos al apóstol Pablo rogándole a la iglesia y pidiéndole que fomentaran el amor fraternal, fomentaran la unidad en la iglesia. Fíjense cómo les dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es impresionante lo que Pablo les dice, hermanos. Reflexionemos en estas palabras, hermanos. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por amor a Cristo, por amor a su nombre, a su honor, dice,
que habléis todos una misma cosa. ¿Cuál cosa? La gloria de Dios, el reino de Dios, el honor de Dios, los propósitos del Espíritu. Que no haya entre vosotros divisiones. Que no cada quien se forme su grupito y este grupito no se junta con el otro y el otro no se junta con este otro. Que no haya eso, sino que todos se vean como hermanos y estén unidos en el amor fraternal y que las metas del Espíritu y los propósitos del Espíritu los haga vivir fortalecidos en unidad, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es esa misma mente? La mente de Cristo, hermanos. Qué importante es para Dios el amor fraternal, la unanimidad en la iglesia, hermanos, que el Espíritu Santo lo recalca, lo remarca, lo subraya, realza el mandamiento del amor fraternal, de la unanimidad de la iglesia. Pablo les dice que no haya divisiones. Es muy grave, hermanos, destruir el amor fraternal. Es muy grave cuando tú con tu indiferencia, con tu apatía hacia los hermanos, hacia la iglesia, destruyes la unanimidad. No es cualquier cosa, hermanos, no sentirte parte de la congregación. Me refiero a los que realmente han nacido de nuevo, que se llaman cristianos. No es cualquier cosa que tú no te sientas comprometido con la iglesia, que tú no sientas que tienes una obligación de Dios con la iglesia. Todo cristiano tiene una obligación con la iglesia, con la congregación a la que pertenece. Todo cristiano tiene una responsabilidad delante de Dios con la congregación a la que pertenece. Todo hermano, toda hermana tiene un deber espiritual, una obligación, una responsabilidad, un quehacer en la iglesia. Pero cuando hay un hermano, hay una hermana que se aísla, que no se involucra, que no se siente responsable, que no siente que tiene una obligación, que no siente que tiene un deber delante de Dios para con su congregación, está destruyendo el amor fraternal y la unanimidad. Y eso es muy grave delante de Dios. Eso es muy grave, porque eso causa desánimo. Es cuánto daño se le da de esa forma a la congregación. Pero hoy nos estamos dando cuenta que es muy importante para Dios el amor fraternal. Cualquiera puede atreverse a destruirlo, a afectarlo, pero delante de Dios pagarán las consecuencias. Un tercer punto, hermanos, cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad entre los hermanos. Cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad entre la congregación. Efesios 4 del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3, hermanos. Efesios 4 del 1 al 3. Aquí nos dice cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad en la congregación. Dice Efesios 4 del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este pasaje, hermanos, nos muestra, nos dice cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad, la unanimidad en la congregación, en la iglesia. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué nos llamaron? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te dice que para poder soportar a tus hermanos, que muchas veces tus hermanos y tus hermanas pueden ser muy difíciles, pueden tener un carácter muy fuerte, me refiero a los hermanos espirituales, a los hermanos de la congregación, que realmente han nacido de nuevo, pero que hay mucha inmadurez en ellos, que realmente se arrepintieron y se convirtieron al Señor Jesucristo, pero que aún son muy inmaduros, por lo tanto son muy difíciles. Te dice que para poderlos soportar con paciencia tienes que tener humildad y mansedumbre. Tienes que cultivar en ti la humildad. Tienes que trabajar sobre la humildad y la mansedumbre en tu vida
para que puedas cuidar el amor fraternal y la unidad en la iglesia, para que así, de esa manera, puedas soportar con paciencia a tus hermanos. Porque si tú crees que tienes que soportar a un hermano o a una hermana que tiene un carácter difícil, pues también otros dirán lo mismo de ti, que te tienen que aguantar, te tienen que soportar, porque eres muy difícil. Entonces, por eso nos dice, tienen que cultivar la humildad, la mansedumbre, para que se soporten unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se destruya la unanimidad en la iglesia. Dios no quiere que se destruya el amor fraternal en la iglesia. Termina diciendo, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. O sea, tienes que poner tu mayor disposición, tu mayor esfuerzo para que no se rompa la unidad en la iglesia. Tienes que poner tu mayor esfuerzo. Tienes que esforzarte para que en lo que dependa de ti, que no se rompa el amor fraternal, que no se rompa la unidad de la iglesia. Ahí mismo, en Efesios 4, 31 y 32, Efesios 4, 31 y 32, nos vuelve a decir, nos vuelve a mostrar cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Los pasajes que estamos leyendo son muy profundos y no es el propósito ahora de ahondar en cada uno de ellos porque nos llevaríamos mucho tiempo y no nos alcanzaría explicarlo en este mensaje, ya será en otra ocasión. Pero vean lo que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿De qué nos habla este pasaje? De cómo proteger y cómo mantener el amor fraternal y la unidad en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para proteger y mantener el amor fraternal en la iglesia, la unidad en la congregación? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Dice, tienes que pensar bien de la gente, tienes que procurar hacer el bien, tienes que ser misericordioso, ponerte en los zapatos de los otros, tienes que estar dispuesto a perdonar. No permitas que algún malentendido, que alguna mala actitud, no permitas que alguna situación que se dio con un hermano se termine convirtiendo en amargura en ti, en odio, en rencor, en maledicencia, en malicia, porque entonces vas a destruir el amor fraternal y vas a destruir la unanimidad. Quítense de vosotros toda amargura. Tal vez alguien fue muy severo contigo, alguien fue muy incomprensible contigo, tal vez alguien fue muy duro contigo y te dijo las cosas muy crudamente. Ten cuidado de no amargarte, ten cuidado de no pensar mal. Y por eso dice, quítate toda malicia. La malicia es pensar mal, malinterpretar las cosas. Antes sed benignos, piensa bien de las personas, piensa bien de lo que te dicen. Sé misericordioso, ponte en los zapatos de ellos. Perdona, como también Cristo te perdonó. Impresionante. Colosenses 3, 12 al 14, Colosenses 3, 12 al 14. Nos vuelve a decir aquí, hermanos, cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad en la congregación. Colosenses 3, 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ponder el amor en tu vida. Preocúpate por amar. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Impresionante, hermanos. ¿Cómo más se protege y se cuida y se mantiene el amor fraternal y la unanimidad en la iglesia? Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1.
Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando realmente alguien peca, realmente alguien falla, que entre todos oran por él, entre todos le piden a Dios, entre todos claman a Dios por él, entre todos le piden a Dios que lo levante, que lo restaure, porque efectivamente y verdaderamente era un hermano, una hermana, pero que se descuidó espiritualmente y se apartó de Dios, se entibió, se mundanalizó. Y hay que estar orando por ese hermano, que es evidente su tibieza, es evidente su enfriamiento espiritual, es evidente que ya no está bien con Dios. Es estar orando por él, clamando a Dios por esa hermana, por ese hermano. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esa manera se cuida, se protege el amor fraternal y la unanimidad en la iglesia. Santiago 5:9. Volteas conmigo a Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 9. Santiago 5:9. La epístola de Santiago capítulo 5 verso 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No os quejéis. ¿Por qué? Porque Santiago está dando por hecho: perfectos no somos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos ratos difíciles. Por eso te dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Claro, la responsabilidad de cada uno es: controla tu carácter. La responsabilidad de cada uno es: controla tu temperamento. ¿Qué culpa tienen los demás que te haya ido mal en el trabajo? ¿Qué culpa tienen los demás que te hayan corrido del trabajo? ¿Qué culpa tienen los demás que tengas problemas en tu casa? Y a veces llegas a la congregación y los hermanos te saludan con gusto, con alegría, con gozo, con felicidad. Se gozan en verte, pero tú traes tantos problemas dentro de ti que no te aguantas ni tú mismo, no te soportas ni tú mismo. Y demuestras enojo, coraje, ira. Y cada uno es responsable, hermanos, de cuidar, de controlar tu carácter, de tener dominio propio. Cada uno es responsable. Santiago 4:11. Santiago 4:11. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es murmurar? Es hablar entre dientes. Murmurar es hablar a espaldas de una persona, cosas ciertas o falsas. ¿Sabes por qué la Biblia prohíbe murmurar? Porque murmurar no es la vía para arreglar un problema. Si tú tienes algo contra tu hermano, dice Mateo 18, ve y habla con él estando tú y él solos. Tú y él solos. Ese es el camino que Dios te marca. Pero cuando tú llegas a tener algo contra tu hermano y en lugar de ir y decirle a él: hermano, esto me tropieza de ti, esto me tropezó de ti, hermana, esto me tropezó de ti. En lugar de decírselo a la persona directamente, vas y lo andas divulgando, lo andas comentando. Eso se le llama murmuración. Eso es murmuración. Cuando tienes duda o no sabes cómo hacerle por alguna situación que viste en algún hermano, alguna hermana y que es de preocupación, ¿se lo vas a decir al pastor o al encargado o al responsable, a la persona responsable del lugar, al ministro, al predicador? Decirle: ¿qué hago? Dirigirte con la persona indicada, con la persona correcta, con la persona adecuada, y eso no es murmuración, porque no estás divulgando un chisme, o sea, no estás murmurando como tal, sino que estás pidiendo una orientación, estás pidiendo una opinión con la persona correcta, con la persona indicada, con la persona adecuada. Pero si en lugar de ir con el pastor o con la persona responsable, vas con otro hermano, con otra hermana, que ellos no son los responsables, ahí sí ya entra la murmuración. ¿Tienes queja contra alguien? Tienes que hablar tú directamente con la persona y decirle cuál es la situación, cuál es el problema. Ese actuar, hermanos, va a proteger la unanimidad en la iglesia, la hermandad en la iglesia, el amor fraternal. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo proteger y mantener el amor fraternal y la unidad? Te dice: perdonando, siendo humildes, teniendo paciencia, soportándonos y no murmurando. ¿Cómo más?
Y con esto termino. Orando unos por otros. Orando unos por otros. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. Hermano, hermana, ¿tú oras por los hermanos de la congregación? Hermano, ¿tú oras por los hermanos y las hermanas de la congregación? Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de ataques. El diablo todos los días ataca a los hijos de Dios. El diablo todos los días busca destruir a los hijos de Dios. El diablo todos los días busca hacerle la vida de cuadritos al cristiano, al hermano, a la hermana. De una u otra manera el diablo no descansa. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Acaso no es apremiante orar unos por otros? Tú ves a los hermanos, a las hermanas, pero tú no sabes qué luchas tienen. ¿Cuánto debemos orar unos por otros, hermanos? Debe ser parte de la disciplina de tu vida espiritual. Orar por los hermanos y por las hermanas. Muchos tienen problemas de salud, otros tienen problemas en su matrimonio, otros tienen problemas con sus hijos, otros tienen problemas en su trabajo. Y muchas veces el peor error es que no lo platican a los hermanos. Y el diablo agarra ventaja. Orad unos por otros, porque estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual. Tú no sabes si la hermana está sufriendo, está enfrentando una tentación terrible. Ora por los jóvenes, ora por los niños, ora por los adolescentes, ora por los adultos, ora por los matrimonios, ora por los ancianos, ora por todos los hermanos y las hermanas de la congregación. Porque el diablo trabaja sin descanso buscando destruir la vida espiritual del hermano y de la hermana. Ora por ellos, orad unos por otros, orando unos por otros. Si hasta ahorita no has tomado en serio el orar unos por otros, hermanos, tómalo en serio. No hacerlo es muy grave. Gálatas 6:2, hermanos. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice así, hermanos. Gálatas capítulo 6, verso 2, aquí nos muestra también cómo proteger el amor fraternal y cuidar la unidad de la iglesia. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Que podamos platicar en las reuniones de discípulos, de hermanos, de hermanas, tus cargas, tus angustias, tus aflicciones, tus tristezas, tus preocupaciones, tu ansiedad, tu afán, para que los hermanos lleven tu carga, te ayuden a cargar con tu carga, orando por ti, dándote palabras de ánimo y buscando la manera de ayudarte. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuántas veces hay un hermano, hay una hermana que está en una situación muy difícil, y nadie se entera? ¿Sabes por qué nadie se entera? Porque falta el amor fraternal en la iglesia, porque falta la unidad. Cuando se ha cultivado el amor fraternal, cuando se ha cultivado la unanimidad, entonces existe la confianza para decir: hermanos, la verdad, me está pasando esto. La verdad, ya no aguanto. La verdad, estoy en una situación así. Ayúdenme y Dios te va a ayudar. Efesios 6:18, hermanos. Efesios 6:18 dice así en Efesios capítulo 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los hermanos y las hermanas de la congregación. Los hermanos y las hermanas de la congregación. Efesios 6:18 tiene como contexto la batalla espiritual, registrada del verso 10 al verso 12. Una tremenda batalla espiritual. Bajo ese contexto de una guerra espiritual te dice: oren por todos los santos, oren unos por otros, oren unos por otros. Ahí en Santiago 5:14, hermanos, si volvemos a Santiago capítulo 5, verso 14, Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí se refiere a la enfermedad física, pero también se refiere a la enfermedad espiritual. A veces hay un hermano, hay una hermana,
un joven, un adolescente que ha caído en un desánimo tremendo. Espiritualmente está enfermo. No te quedes callado, hermano. Hermana, no te quedes callada. Estás atravesando una tentación. Estás en una lucha espiritual tremenda. Estás a punto de caer. Estás a punto de tirar la toalla. Estás a punto de ceder a la incredulidad. Estás a punto de ceder al mundo. Estás a punto de ceder a la impiedad. Te dice, llama a los ancianos de la iglesia. Llámalos. Ahora es mucho más fácil. Toma tu celular. Mándale un mensaje. Hermano, ¿me puedes venir a ver? Hermana, ¿me puedes venir a ver? Quiero platicar contigo. Quiero contarte algo muy personal. Estoy pasando por esta situación. Estoy a punto de caer. Estoy en una lucha. Estoy en una guerra. Estoy a punto de ya no creer. Estoy a punto de ya no ser cristiano. Me siento muy mal. He dado lugar a esto. Ha pasado esto en mi vida. Y ese hermano, por eso aquí dice a los ancianos de la iglesia, o sea, gente madura. Porque esa gente madura no va a andar contando lo que tú le dijiste. Se lo va a guardar y va a orar por ti. Y te va a apoyar. ¿Sabes por qué muchos han caído? Porque no llamaron a los ancianos de la iglesia. No llamaron a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué te quedaste callado? Tú detectaste cuando el diablo te estuvo asediando. Tú detectaste cuando tu fe se estaba debilitando. Tú sí te diste cuenta cuando estabas cediendo a la tentación, cuando el mundo te estaba haciendo atractivo, cuando el mundo te estaba seduciendo. Tú sí te diste cuenta cuando estabas cediendo a la impiedad. Tú sí te diste cuenta cuando la tentación cada vez era más fuerte en tu vida. ¿Por qué no llamaste a los ancianos de la iglesia? ¿Por qué no le llamaste al hermano? ¿Por qué no le llamaste al pastor, al encargado, a la encargada? ¿Por qué no le llamaste y le dijiste, sabes, me está pasando esto? Por favor, ora por mí. No quiero caer. No quiero seguir igual. El no hablar te hace responsable. El no hablar te hace responsable de tu situación. Cuando tú hablas, la otra persona se hace responsable de tu alma y va a luchar por tu alma y va a pelear por tu alma y va a vigilar por tu alma y va a luchar contigo y no te va a dejar solo. Qué importante es el amor fraternal. Qué importante es la unidad en la iglesia. Nos previene, nos protege de muchos males. Cuando hay amor fraternal, cuando hay unanimidad, el diablo está en desventaja. Cuando no hay amor fraternal, cuando no hay unanimidad, el diablo agarra ventaja. Ahí en 2 Corintios 13:7, solo voy a leer la primera parte. 2 Corintios 13:7. 2 Corintios 13:7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 7. Solo leo la primera parte, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Esa es la responsabilidad del ministro, del pastor, del encargado, de orar por tu alma, para que no hagas nada malo. Para que no hagas nada malo. Y claro que oramos por ti. Y claro que clamamos por ti para que no hagas nada malo. Pero es tu responsabilidad que cuando estás en una lucha, en una tentación, es tu responsabilidad agarrar el teléfono, mandar un mensaje. Mandar un mensaje. Como llamar al 911. Una llamada de auxilio. Un mensaje de auxilio. Me está pasando esto. Es como un SOS. Estás pidiendo ayuda. Te sientes mal. Si tú haces esto, quiere decir que te importa el amor fraternal y te importa la unanimidad en la iglesia. Si tú no lo haces, quiere decir que no te importa el amor fraternal, ni tampoco la unanimidad en la iglesia. ¿Cuántos hermanos han caído? ¿Cuántas hermanas han caído? No pidieron ayuda. No pidieron ayuda. Para Dios es muy importante el amor fraternal y nos da la clave. Nos dice que el motor del amor fraternal es Cristo en tu corazón, Cristo viviendo en ti, Cristo reinando en ti. Y te dice que para mantener, para proteger el amor fraternal, para proteger la unidad de la iglesia es soportándonos unos a otros, siendo pacientes los unos para con los otros, siendo humildes y orando unos por otros. Activar el SOS, hacer una llamada como si fuera el 911, hermano, me está pasando esto, me está pasando esto. Hermano, estoy en esta situación, ora por mí. Y el encargado y el responsable va a cuidar tu alma, se va a preocupar mucho por ti. De por sí ya ora por ti, de por sí ya se preocupa por tu alma. Pero si tú le comentas tu situación, él va a orar más intensamente por tu alma y no va a descansar hasta que obtengas la victoria.
Cerremos nuestros ojos, hermanos. Hagamos una oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que es el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Y cómo mantener, cómo proteger, cómo cuidar el amor fraternal y la unidad entre los hermanos. Muchas gracias por mostrarnos estas verdades, por decirnos cómo lograr eso, Señor. Muchas gracias. Queremos hacerlo. Queremos ser humildes, ser pacientes. Queremos ser benignos. Queremos, Padre mío, hacer esas llamadas que tengamos que hacer cuando estemos al borde de un precipicio, Señor. Por favor, Padre, yo te pido que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas para que cuiden el amor fraternal, fomenten el amor fraternal y cuiden la unidad en la iglesia, Señor. Yo pongo en tus manos a tu pueblo. Bendícelos. Gracias por hacerlo. Gracias por hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.